Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. La policía londinense encontró a Zulma Guzmán Castro en las aguas del río Támesis. Al parecer, la mujer que tiene circular roja de Interpol habría intentado quitarse la vida. La Fiscalía colombiana la busca por homicidio agravado. Para los investigadores, Guzmán Castro envió las frambuesas con talio que provocaron la muerte de 2 niñas en abril pasado. Desde Londres, Covadonga Camblor tiene más detalles. Muy buenas noches, me encuentro en el Battersea Bridge en el oeste de Londres, justo en las inmediaciones donde fue rescatada Zulma Guzmán Castro, la acusada de haber asesinado a 2 menores en Colombia con frambuesas de chocolate envenenadas. El rescate tenía lugar a tempranas horas de la mañana. A las 7 menos cuarto de la mañana, la Policía Metropolitana de Londres recibía una llamada en la que se avisaba de que había una mujer en estado de angustia en el río Támesis, justo aquí a mis espaldas de donde me encuentro. Media hora más tarde, a las 7 y cuarto de la mañana, la Policía Marítima de la Met confirmaba su rescate y su posterior traslado al hospital. En el informe médico no se presentaban heridas de gran gravedad. Al parecer, los rescatistas llevaban reflectores y estuvieron buscándola por en el río Támesis durante media hora. Cuando se recupere de las lesiones, Castro tendrá que acudir al Tribunal de Magistrados de Westminster para tramitar su extradición. Hay que tener en cuenta que Castro lleva en Gran Bretaña desde el pasado 11 de noviembre. Desde Londres, Covadonga Camblor para Noticias Caracol. Pues Covadonga, Zulma Guzmán Castro entró a Londres el pasado 11 de noviembre, 18 días después de que la Fiscalía colombiana le dictara orden de captura. El programa Los Informantes de Caracol Televisión reveló el domingo pasado detalles inéditos de la investigación sobre este complejo y confuso caso que ha generado tanta atención en el país. Zulma Guzmán es la mujer señalada de envenenar con talio a 2 niñas que murieron en Bogotá. Según la investigación, ella habría envenenado unas frambuesas que envió a la casa de una de las menores como un regalo que primero fue rechazado, pero que ante la insistencia del domiciliario finalmente fue aceptado. Las 2 niñas, una de las cuales estaba de visita, consumieron las frambuesas que les causó la muerte. El programa Los Informantes habló con el abogado representante de una de las víctimas, quien explicó el posible móvil del doble asesinato. Una relación extramatrimonial, lo ha reconocido públicamente. ¿Larga? Entiendo que fue una cosa de unos meses. ¿Y ellos perdieron toda comunicación? Yo desconozco si la relación continuó, desde luego que lo que me ha contado mi cliente es que la relación fue puntual, fue limitada en el tiempo, la relación se acabó y perdió contacto con esta señora y vienen estos eventos que son muy lamentables. Pero además, Los Informantes reveló otro detalle detrás de esta historia. Se trata de la forma como murió la mamá de una de las niñas. Luego de su muerte, en su cuerpo también se encontró talio. El médico que la trató explica lo que ocurrió. El examen que le hice fue unas pruebas de sangre y orina de talio y resultó positivo. Se inició el tratamiento. Rápidamente, no hubo necesidad de hospitalizar. ¿Las personas tenemos, los seres humanos? Sí. ¿Y cuál es la medida? Son niveles muy bajos, son niveles de menos de 2 microgramos. Es decir, el valor normal, cuando uno hace exámenes, está entre 0, Sí. no detectable, Sí. y 2. Y cuando dice alto era unos niveles de... 80, 90. La mamá de una de las menores padecía un cáncer cuando fue intoxicada con talio y a pesar de que según el médico se logró eliminar ese metal de su cuerpo, la señora volvió a sentir los síntomas a su regreso de un viaje. Supe que había tenido una recaída. Yo después hablé con el médico tratante en ese momento, quien me informó que se le había reactivado un tumor que tenía previamente y que había sido la causa de muerte. Un toxicólogo consultado por Los Informantes explicó los efectos del talio en el cuerpo humano, una sustancia inolora, insabora e incolora, es decir, que la persona la consume sin darse cuenta. Y aunque el cuerpo humano tiene talio de manera natural, existe un límite. Comenzaban a presentar pérdida de fuerza en sus piernas, un dolor
bastante difícil de controlar, progresivo, y si no se trata, pues va a llegar incluso a producir parálisis de los músculos respiratorios y parálisis respiratoria. Y si es muy severa, puede llegar a producir una lesión fulminante, donde el hígado pierde su función. Lo mismo el riñón. Produce cardiotoxicidad y a dosis muy elevadas, pues va a producir arritmias cardíacas y fallas cardíacas severas que lo pueden llevar a la persona a la muerte. Hoy la Fiscalía tiene una investigación por este caso y por el de las menores muertas en abril por cuenta de talio. En este último proceso fue clave este domiciliario, quien llevó las frambuesas. Su testimonio hizo que la Fiscalía vinculara a Zulma Guzmán. Aquí hay una persona que envió un paquete de frambuesas envenenadas a una familia y todo parece indicar que se trata de un crimen pasional. Según la Fiscalía, Zulma Guzmán, hallada en Londres, salió del país al enterarse de que las menores de edad habían fallecido. El primer destino habría sido Argentina. Posteriormente se habría movilizado por diferentes países, entre ellos Brasil, España y Reino Unido, al que llegó el 11 de noviembre, según el rastreo de Interpol. La mujer, según fuentes de la investigación, se encuentra con problemas de salud y por tal motivo no ha sido notificada sobre su detención. Una vez se cumpla este trámite, iniciará el proceso de extradición a nuestro país. 2 de los 8 policías que resultaron heridos en la toma de Buenos Aires, Cauca, permanecen hospitalizados bajo pronóstico reservado. En Noticias Caracol en vivo hablamos con una de las patrulleras que defendió al pueblo y que no se rindió ante las disidencias. Con ráfagas de fusil y cilindros bomba, los guerrilleros atacaron la estación de policía en Buenos Aires, Cauca, donde estaba la patrullera Karen Semanate, de 21 años, y 16 de sus compañeros. Sentimos es que se viene todo encima, eso fue algo muy feo, se quedó todo oscuro. No veíamos nada, solo escuchábamos a un compañero como que gritaba. El susto fue muy grande, la verdad, fue algo terrible. ¿Con qué los impactaron? Pues eso fue un cilindro o un tatucaz, como le dicen acá, esos artefactos explosivos improvisados. Todo eso fue uno tras otro. ¿Cuántos guerrilleros eran más o menos? No, estábamos súper rodeados. Más de unos 300 por ahí. La estación del municipio, el Banco Agrario y al menos una docena de casas quedaron en escombros luego del ataque. Se evalúan todos los daños, todas las afectaciones y en el marco de ellos se empiezan a determinar los censos correspondientes para mirar quiénes son los damnificados. El alcalde de Buenos Aires, Pablo César Peña, pidió tanto a la policía como al ejército explicaciones sobre la demora en la reacción ante el atentado. Y yo soy el primero que quiere conocer la explicación de por qué se tardaron en un municipio que está a 1 hora y 30 minutos de Cali y a 5 minutos en cualquier tipo de aeronave, porque se tardaron 5 horas y 45 minutos en llegar. Las autoridades respondieron al respecto. Afortunadamente estos terroristas tenían campos minados y se activaron un artefacto explosivo improvisado sobre la ruta, lo que nos retrasó, y aparte de eso teníamos también ya la información de que tenían emboscadas y más artefactos explosivos hacia la ruta de Buenos Aires. Desafortunadamente, entre las 5:30 de la mañana y 10:30 de la mañana aproximadamente, las condiciones climatológicas no estaban propias para poder aterrizar. Incurrieron en delito de perfidia, ya que para llegar al sitio disimularon su movimiento vistiéndose de civil. Se tiene referencia también de participación de menores de edad integrantes de esta estructura. La defensora del pueblo dijo que sobre el municipio de Buenos Aires ya había 3 alertas tempranas, todas ellas sin respuestas. Infortunadamente no tuvimos, mucha receptividad de parte, sobre todo del gobierno nacional, y allí es importante el despliegue de la fuerza pública. Es una recomendación que siempre está en las alertas tempranas, pero es insuficiente y tampoco es sostenible. Mientras que los 8 policías heridos se recuperan en un hospital de la zona, la fuerza pública realiza intensos operativos para capturar a los responsables del brutal ataque. En medio del denominado paro armado del ELN, las tropas del ejército solo en norte de Santander lograron evitar 25 atentados, la mayoría de ellos ataques con poderosas cargas explosivas. Cesó el terror en algunas regiones del país que por 3 días estuvieron sometidas a una restricción impuesta por el ELN.
La jornada, que comenzó el pasado domingo a las 6 de la mañana y finalizó hasta este miércoles, dejó un lamentable balance: 93 acciones violentas entre bombas, hostigamientos, vehículos quemados y artefactos explosivos instalados en carreteras. En medio de estas acciones, un civil fue asesinado. Norte de Santander y Cauca fueron las regiones más críticas. El ejército frenó 25 acciones terroristas en carreteras de Cúcuta, Tibú y Ábrego. Se ha desbloqueado la vía Cúcuta-Ocaña 3 veces, una de ellas con vehículos cruzados que fueron hurtados a la población civil. En Santander de Quilichao, Cajibío, Piendamó y Caldono, en el Cauca, el ejército destruyó cilindros cargados de explosivos. En la vía Panamericana, varios artefactos fueron desactivados controladamente por el grupo antiexplosivos. En carreteras de Antioquia, las tropas incautaron cantinas acondicionadas con cableado y explosivos, lo que evitó otros atentados. Al percatarse de la presencia militar, estos sujetos hostigaron a las tropas, quienes reaccionaron de manera inmediata, legítima y proporcional, logrando la captura de 2 sujetos. Uno de estos sujetos estaría relacionado con la acción terrorista perpetrada con un burro bomba a uno de nuestros oficiales el pasado 9 de julio. Según las fuerzas militares, más del 80% de las acciones criminales durante el paro armado fueron neutralizadas. Hoy se presentó el informe semestral de la misión de respaldo al proceso de paz en Colombia de la OEA, que detalló un recrudecimiento de la violencia armada en nuestro país. El embajador de Estados Unidos ante el organismo también criticó la política de paz total del gobierno Petro. Estados Unidos apoya la paz y la justicia genuinas en Colombia, y nuestra relación con el pueblo y las instituciones colombianas es sólida y duradera. Debemos ser francos, las políticas de seguridad y lucha contra el narcotráfico del presidente Petro necesitan reforzarse para producir resultados significativos. El enfoque de paz total del gobierno colombiano debe generar resultados tangibles en materia de seguridad. Subrayamos además que la escalada de violencia es particularmente alarmante a medida que Colombia se acerca al ciclo electoral de 2026 y la violencia política no tiene cabida en una sociedad democrática. El atroz asesinato del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe no puede quedar impune. Un crudo panorama para el trabajo periodístico en Colombia reveló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su más reciente informe sobre violencia en el país. Luisa Fernández, ¿qué dice la comisión? Malú, buenas noches. Sobre la prensa, asegura que sigue siendo un trabajo de alto riesgo, con violencias que en los últimos años han aumentado, especialmente en zonas rurales y fronterizas. De hecho, asegura el informe que en 2024, esta comisión dice, se registraron 6 asesinatos de periodistas, 530 ataques físicos y verbales, y también que el 14% del total de las agresiones hacia estos profesionales provienen de funcionarios públicos o del alto gobierno. Abro comillas sobre lo dicho en el documento por la comisión. Es habitual que desde la voz presidencial se descalifique a la prensa crítica mediante etiquetas como opositores, neonazis, extrema derecha o muñecas de la mafia. De hecho, las regiones en las que se registran más agresiones contra periodistas son Norte de Santander, Arauca, Huila, Caquetá y Putumayo. También dice la comisión en este informe, o alerta, que la exclusión de temas sobre la libertad de prensa en mesa de negociación del gobierno con grupos al margen de la ley los deja en vulnerabilidad frente al actor que más los ataca. De hecho, señala que la Unidad Nacional de Protección no atiende las especificidades de la labor periodística con un enfoque diferenciado y presenta deficiencias y demoras en la atención y evaluación de los riesgos para los trabajadores de la prensa. El panorama entonces de violencia contra esta profesión. Luisa, gracias. Un juez legalizó la captura del coronel Julián Rincón, señalado de presuntas irregularidades en el millonario contrato para realizar el mantenimiento de la flota de helicópteros Mi-17 de la aviación del ejército. El coronel no aceptó los cargos. El coronel del ejército Julián Ferney Rincón se presentó a la diligencia virtual en la que se legalizó su captura y se le imputaron 4 delitos: falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación. Según la Fiscalía, el coronel de la Brigada de Aviación número 32 habría favorecido a la empresa Vertol System Company para obtener el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17, a pesar de no cumplir los requisitos técnicos ni financieros. No se habilitó porque no cumplía con la experiencia exigida en los estudios previos.
lo que conllevó a que el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, sin tener funciones del comité evaluador, procediera ese 31 de diciembre de 2024 a certificar sin soporte alguno que la empresa Berthold System Company sí tenía experiencia relacionada con el objeto contractual. Desde el inicio de la contratación, el coronel Rincón, quien era el gerente del proyecto, habría coordinado todo para que la empresa estadounidense fuera aceptada como única oferente, aun cuando ya tenía información de que esta firma no tenía las capacidades necesarias. La Fiscalía asegura que los representantes de Berthold System Company no visitaron la base de Tolemaida para la verificación inicial de los helicópteros, requisito clave para sustentar su cotización. Estas actuaciones se habrían realizado en compañía del asesor del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique, y del exsecretario general, Hugo Alejandro Mora. El coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, en su calidad de gerente de proyecto, le dio tiempo a la empresa Berthold System Company para que preconstituyera los requisitos técnicos y disminuyó la exigencia documental para acreditar la capacidad financiera. El Ministerio de Defensa había asignado $32 millones a este contrato y, de acuerdo con la investigación, se habría girado un anticipo del 50%, una suma superior a los $16 millones, aunque las actividades efectivamente realizadas apenas alcanzaron cerca de $2.6 millones. Y mucha atención, en Cúcuta fue encontrada muerta la jueza Vivian Polanía. La funcionaria fue hallada en su residencia de manera preliminar. Se conoció que allegados decidieron buscarla tras perder contacto con ella desde ayer. Al ingresar al apartamento la hallaron tendida sobre la cama junto a su bebé de 2 meses. El pequeño, que está vivo, fue trasladado de forma preventiva a un centro asistencial. Las autoridades buscan esclarecer las causas de su muerte. La jueza, que participaba activamente en redes, también tenía a cargo delicadas investigaciones contra organizaciones criminales en el nororiente colombiano. 7:19, en poco más de una hora, el presidente Trump pronunciará su discurso con el balance de su gobierno de este año. Hay expectativa por lo que pueda decir sobre Venezuela y su gigantesca operación contra el narcotráfico. Juan Camilo Merlano en Washington, ¿qué se sabe del discurso del mandatario? Jorge Alfredo, pues hay varias versiones, particularmente lo que respecta a Venezuela. La que más está sonando es la del expresentador de la cadena Fox News, el conservador Tucker Carlson, quien es muy cercano a sectores republicanos y de sectores MAGA, que son el respaldo del presidente Trump, quien asegura que le dijeron congresistas que recibieron una sesión informativa del gobierno que habría una declaración de guerra posiblemente en contra de Venezuela en ese discurso del presidente Trump. Ahora bien, esto es una versión únicamente de Tucker Carlson, quien es un presentador cercano, pero que es una versión que no ha sido corroborada por la Casa Blanca, que hasta ahora ha dicho que el discurso del presidente Trump se enfocará en lo que para ellos son los logros durante estos primeros meses de gobierno. De hecho, el mandatario dijo hace un par de horas que iba a hablar sobre el desastre que había recibido y sobre todo lo que había arreglado. Por supuesto que en materia de política exterior muy seguramente hablará de la operación Lanza del Sur y del bloqueo a Venezuela. Sobre eso habló hace algunas horas. Escuchemos. Es solo un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo. Recuerden, nos quitaron todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo. No hace mucho y lo queremos de vuelta, pero nos lo quitaron, se lo llevaron ilegalmente. Nicolás Maduro acaba de responder a estas nuevas acciones de Estados Unidos desde un discurso en Caracas. Dice que Venezuela nunca va a ser una colonia y le está haciendo un llamado a los militares en Colombia. Dicen que hay que hacer la unión perfecta en favor de la soberanía de las naciones vecinas ante las amenazas de Estados Unidos. Buenas noches. El proyecto de infraestructura vial de cuarta generación Popayán-Santander de Quilichao logró hoy su cierre financiero por un valor superior al $1 billón. Recursos que permitirán culminar las obras, un proyecto relevante para el suroccidente colombiano. En más información, sigue creciendo la confianza del consumidor, la percepción que tienen los colombianos, los hogares, hacia la economía. El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo en noviembre subió 3,4 puntos porcentuales, llegando a 17 puntos porcentuales. En noticias empresariales, Juan Esteban Calle será el nuevo presidente del Grupo Argos para suceder al saliente Jorge Mario Velasco.
Velázquez Calle es hoy el presidente de la cementera del grupo de Cementos Argos. Subió el dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 3.866 pesos con 77 centavos. También subió el petróleo de referencia Brent, superando por momentos los $60 por barril. Y cayó el café. Su precio de referencia para mañana será de 2.700.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y en un nuevo video revelado por W Radio, se ve al prófugo Carlos Ramón González celebrando en una parranda vallenata junto al encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua. El presidente Gustavo Petro pidió renuncias por lo ocurrido. Haciendo el famoso trencito en la polémica Noche Vallenata Colombia. Así puede verse a Carlos Ramón González en estos videos revelados por W Radio. El evento se realizó el pasado 11 de diciembre. Para llevarlo a cabo, el primer secretario de Relaciones Exteriores de Colombia en Nicaragua, Óscar Muñoz, solicitó mediante esta carta los recursos a la Cancillería. El documento, firmado el 10 de diciembre, mencionaba que a la Noche Vallenata Colombia asistirían 120 participantes, entre miembros del gobierno de Nicaragua, personal diplomático acreditado en el país, empresarios y personalidades de ambas naciones. La solicitud fue negada por la Cancillería el 15 de diciembre, 4 días después de realizado el evento. Este video, también revelado por W Radio, muestra al prófugo Carlos Ramón González y justo frente a él aparece el hombre con sombrero volteado y camisa color mostaza. Se trata de Óscar Muñoz Giraldo, la más alta representación del Estado colombiano en ese país. El martes 16 de diciembre, la Cancillería publicó un comunicado en el que aseguró que no patrocinó ni tuvo participación en la realización de la Noche Vallenata, pero la presencia del encargado de negocios en los videos y hasta en las fotos publicadas por el Teatro Nacional Rubén Darío dicen lo contrario. Hoy, la Cancillería publicó un nuevo comunicado en el que anunció una investigación disciplinaria en contra del encargado de negocios para establecer las responsabilidades en esta fiesta colombiana, y el presidente Gustavo Petro, a través de este trino, exigió la renuncia inmediata de los responsables en Nicaragua que compartieron en la fiesta con Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, con circular roja de la Interpol. Desde el amor, la empatía y los sueños, una mujer transformó el dolor en compañía para cientos de niños que luchan por su vida. Hola, mi nombre es Patricia Avendaño y esta es nuestra historia. En una visita al Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, la psicopedagoga infantil Patricia Avendaño conoció a Yuri, una paciente de 12 años cuyo anhelo era crear una fundación para ayudar a niños como ella, diagnosticados con cáncer. Nosotros no queremos estar con las mamás o los niños en su etapa final, sino en el comienzo. En Segundos de Vida, la fundación que nació tras la muerte de Yuri, Patricia brinda acompañamiento a los niños y les ayuda a cumplir sus sueños. Un proceso de primeras veces en la fundación de todo, la primera vez de nosotros en el mar, la primera vez de nosotros en ir a un concierto. Nos han dado muchos momentos de paz y alegría. Muchas gracias por esa labor tan bonita que hace para con todos los niños que están viviendo esto. En Segundos de Vida, 268 niños con cáncer son beneficiados cada día. Por su noble misión, Patricia Avendaño es una colombiana que hace historia. Don Javier, gracias. Y esta tarde, en medio de la operación para liberar a Tamá, lamentablemente ese bellísimo oso andino murió. Según Parques Nacionales, durante el traslado en helicóptero hacia su lugar de liberación, las difíciles condiciones meteorológicas obligaron al regreso a Cúcuta, donde el animal presentó fallas respiratorias y falleció. Tamá estuvo 11 años en rehabilitación y pese a la gigantesca operación para llevarlo a su hábitat natural, el norte de Santander no alcanzó a conocer la libertad. John McNamara es el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Hizo una visita muy especial. Estuvo en el Cerro de Monserrate hoy, uno de los lugares más emblemáticos de la capital. McNamara subió al Cerro de Monserrate, conoció la imagen del Señor caído, disfrutó del alumbrado, conversó con los visitantes del lugar, se recargó de espíritu navideño y aprovechó el momento para enviar este mensaje especial a todos los colombianos. ¿Qué mejor lugar para estar por la Navidad? Desde aquí, con esa vista espectacular, quiero enviarles un mensaje para celebrar esta época tan, pero tan especial.
Este año nos ha recordado que la relación entre los Estados Unidos y Colombia es histórica, sólida y duradera. Salud y feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Felices fiestas! Y los encuentros navideños de Noticias Caracol y Pepe Ganga llegaron hasta el extremo norte de Colombia. En Maicao estuvimos de fiesta con más de 200 niños. Un regalo equivale a una sonrisa y con esta el más genuino gesto de gratitud. Es la emoción de los 251 niños y niñas de la Fundación Guajira Sin Fronteras que disfrutaron del segundo encuentro navideño de Noticias Caracol y Pepe Ganga en el municipio de Maicao, la vitrina comercial de La Guajira. ¡Gracias, Pepe Ganga! ¡Gracias, Pepe Ganga! Gracias, Colombia, por regalarme esto lindo. Una jornada cargada de cultura y delicias gastronómicas propias de la región. Bueno, por aquí tenemos las medicinas tradicionales del Guayú. Por aquí tenemos el chirrinche. Aquí podemos ver cómo preparamos el maíz. Por aquí tenemos donde nosotros cocinamos los guayús. Aquí podemos encontrar nuestra ranchería, que es donde descansamos nosotros. Por acá encontramos nuestra zona de artesanías. Eso es arroz de cecina, arroz con chivo seco, plato típico de nuestro departamento de La Guajira. En medio de la inocencia destaca el sentimiento de solidaridad y los llamados que hacen los pequeños. Nuestro mejor regalo sería la paz en nuestro departamento de La Guajira. Gracias Caracol y gracias Pepe Ganga por darnos estos regalos en la Navidad y que algunos niños que no han dado que les den también. Mil gracias a Pepe Ganga, a Caracol por creer en el municipio de Maicao, por creer en La Guajira y por venir en este rincón y darle alegría a estos niños que tanto lo necesitan. Unos dicen que buena la Navidad y es la época más linda de los años, pero hay otros que no quieren acordarse. La brisa del Mar Caribe llega con aires de esperanza a un departamento que añora y disfruta de estos momentos de alegría y Navidad. ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal esa Guajira? belleza de encuentro en La Guajira? Y los niños Seguimos divinos. con los encuentros navideños de Noticias Caracol y Pepe Ganga. Con ellos terminamos hoy las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche. En última edición ya viene La Vuelta al Mundo en 80 Risas, que está buenísimo. Sí, señor. Y al cierre, las imágenes de la celebración de la Navidad en las capitales del mundo. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.